La reflexión sobre el denominado progreso no está exento de la misma complejidad que requiere la reflexión sobre ciertos fundamentos del liberalismo en tiempos donde se ha puesto en duda su legitimidad y promesas de desarrollo. Justamente esta complejidad puede ser resuelta o mejor analizada desde los puntos de vista de nuestros invitados a conversar. Betina, economista con máster en Economía y subdirectora de Políticas Públicas de Libertad y Desarrollo, y Daniel, sociólogo, doctor en Ciencia Política y docente en la Universidad Adolfo Ibáñez. Les quiero dar la bienvenida. Muchísimas gracias. Hola, gracias por la invitación. Y una pregunta bien general y que se ha criticado justamente a raíz del tema de la crisis del liberalismo, también se ha criticado el progreso, ¿cierto? Lo que personifica el liberalismo en tanto desarrollo. Y una de las promesas del pensamiento liberal ha sido el progreso, ¿ya? Desde la creación del pensamiento, desde el auge del pensamiento liberal, se ha creado esta promesa de progreso y desarrollo y que se ha visto materializado, por supuesto, en la mayoría de los países que han implementado estas políticas. Por lo tanto, es un desarrollo de win-win, donde las generaciones futuras siempre han estado mejor que las generaciones pasadas, pero a lo mejor y parece ser que esta curva de desarrollo ascendente, donde las generaciones futuras están mejores que las pasadas, empieza a achicarse o empieza a decrecer. Por lo tanto, la pregunta es si este desarrollo, esta promesa de progreso se puede seguir manteniendo en tiempos donde se está criticando el sistema y donde parece que esta curva empieza a declinar. Betina, por favor. A ver, vamos un poco más atrás y un poco desafiando lo que tú planteabas en cuanto a que la promesa del liberalismo es el progreso, ¿no es cierto? La verdad que cuando parte el liberalismo y cuando parte el primer trabajo de Adam Smith, el primer libro de Adam Smith, La riqueza de las naciones, no es que parta con una ideología, con una promesa, con un escrito, con un trabajo filosófico, sino es que parte a partir de una observación de lo que él ve qué hace que algunos países sean prósperos y cuáles países no lleguen a esa prosperidad, ¿no es cierto? Y ahí saca su libro La riqueza de las naciones, de alguna forma planteando que aquellos países más libres, básicamente libertad económica en esa época, ese era el gran debate, se da cuenta que es más próspero. Entonces esto no parte de una ideología a priori, sino que parte a partir de una observación de la realidad, observación y realidad que hemos visto a través del mundo también desde el año 1700 en adelante y hasta la fecha. Entonces, yo siento que no es acá el tema de la promesa del liberalismo, sino es que respecto a la evidencia empírica de efectivamente el impacto que ha tenido el liberalismo en las vidas humanas, que es progreso. Ahora, como bien tú dices, yo creo que un desafío importante del liberalismo es precisamente defenderlo, en el fondo avanzar en esa línea, no retroceder cuando tenemos un país o cuando tenemos países que de alguna forma van a tener que acostumbrarse a una senda de crecimiento, una senda de desarrollo, de progreso un poco más plana, ¿no es cierto? La verdad que lo que teníamos en Chile, cuando parte, en el fondo, cuando hay reformas liberalizadoras importantes en los años 80, que se traduce en una mejor calidad de vida, a lo menos en lo material, para muchas personas, y en los años 90 llega una coalición de gobierno que si bien no creía, ¿no es cierto?, en un modelo de mayor libertad económica, pero sí lo sigue aplicando, no obstante que lo sigue criticando, en la medida que como servía y como finalmente la gente entendía que esto mejoraba su calidad de vida, tampoco no estuvo dispuesto a cambiarlo, ¿no es cierto? Pero hoy día, cuando vemos que tenemos un país que está creciendo a tasas más bajas, ¿no es cierto? Sin duda que ahí un desafío del liberalismo, de la libertad económica, es mantenerla, sostenerla, empujarla, a pesar de que la gente sienta que el impacto inmediato no es no va a cambiar tanto como estaba acostumbrado en el pasado. Entonces, yo creo que es un desafío para el liberalismo, efectivamente, en este contexto, seguir avanzando y no retroceder. Daniel. A ver, yo creo que el progreso es más tiene una historia larga, la idea de progreso, y en ese sentido es preliberal. El liberalismo la toma en una formulación que es más de la ilustración. Yo diría que la ilustración es la que nos dice que a través del uso de la razón vamos a seguir progresando y vamos a lograr grandes cosas, y el liberalismo es, en buena parte, no totalmente, pero en buena parte, un hijo de la ilustración, y en ese sentido toma la promesa del progreso. Pero también hay una visión dentro de eso que estaba contenida en eso, una visión más, por ejemplo, más socialista del progreso. Los socialistas también han creído en el progreso, pero lo entendieron de manera distinta a los liberales. Lo entendieron como una transformación radical de la sociedad en vez de una continua y progresiva mejoría del estado de vida de la humanidad. Entonces eso como primera cosa, el progreso contiene más de uno, hay más de una idea de progreso dando vuelta. Y segundo, la idea de progreso liberal históricamente fue más que solamente lo material.
Depende de qué autores uno lea, pero en general es una promesa de progreso personal y social. Personal en el sentido, por ejemplo, de la educación, que nos va a hacer mejores ciudadanos, que podemos, a través del uso de la razón, convertirnos en mejores personas y vivir mejor. Y social, y en eso se incluye el progreso material, por cierto, pero no solo eso, sino que también la capacidad de superar la pobreza y de distintos problemas colectivos, de hacer una sociedad donde haya menos dominación. Todo eso es parte de esta visión. Entonces, claro, puede ser que en algunos países, especialmente los más prósperos, se tengan que acostumbrar, quizás, no lo sabemos, porque esto puede que sea un gran invento y cambie todo, pero a crecer un poco menos, pero eso no precluye la posibilidad de que sigamos mejorando en un sentido más amplio, en crear sociedades donde se viva mejor. Pienso en la calidad de vida, por ejemplo. La calidad de vida puede seguir mejorando aún cuando el progreso material vaya creciendo un poco menos, ¿ya? Y en ese sentido, creo que el desafío de los liberales es reafirmar esa visión positiva y optimista sobre la posibilidad que tenemos los seres humanos de vivir mejor y de construir mejores sociedades. Creo que porque estamos en un momento en que efectivamente, evidentemente que el crecimiento económico trae, junto con los grandes beneficios que trae, tiene algunas sombras. La ciencia y la tecnología también presentan grandes desafíos y algunos peligros, pero creo que el desafío liberal es reafirmar el uso de la razón para llevarnos a un mejor lugar. Y que esa es la apuesta en el fondo, como la idea de un progreso, de que podemos seguir mejorando, no de una manera radical en el sentido de que vamos a llegar a un estado final en que haya armonía, sino que, dada la situación y los problemas que cualquier época enfrenta, podemos resolverlos y hacer algo mejor. La idea de razón, ¿cierto? Y la de liberación finalmente política y ocupar la razón y lo empírico, parece ser que no está teniendo tanta relevancia, sobre todo en un ambiente que ataca el populismo de un lado, y donde más le duele, se dice, a la gente es cuando le atacan el bolsillo, ¿ya? Y parte de la normalización del progreso social, incluso político, es que la gente llega a ciertos niveles que encuentran que desde aquí para abajo no puede ser. Por lo tanto, se centran en donde más les duele, que es básicamente la economía. Y por lo tanto, ¿qué estamos viendo? Que cuando la economía no cumple, ¿cierto?, empiezan inmediatamente o automáticamente a descreer del sistema más que de a lo mejor las políticas públicas de economía. Y hoy día lo vemos que el discurso ya no es tan, no decir técnico, sino racional, sino que se ocupa de forma emotiva para exacerbar ciertas discrepancias que a raíz de la economía la gente empieza a descreer del sistema y empieza a ver alternativas, ¿cierto? Empieza a analizar otras mejores alternativas, como por ejemplo es China. ¿Qué pasa cuando esta promesa, vamos a decir promesa, o expectativa de economía y de desarrollo integral, como bien decías Daniel, empieza a declinar en cierto sentido y por lo tanto empieza como una bola de nieve desarmando toda la estructura del sistema y empezamos a ver alternativas que a lo mejor esa alternativa va a empezar a, ¿cierto?, diezmar todo el demás de desarrollo integral y el progreso integral que habíamos construido desde el pasado. Por favor. A ver, yo no sé si la cosa... Creo que lo pintaste de una manera un poco dramática. Pesimista, ¿no? sí, apocalíptica. Es para generar debate, por supuesto. Yo creo que las sociedades liberales tienen una resiliencia bien importante y que a veces la miramos en menos. El liberalismo, esto lo dice Edmund Fawcett en su libro sobre la historia del liberalismo, que lo recomiendo mucho, dice que los liberales hemos pasado siempre por ciclos de un optimismo increíble y después por ciclos de depresión y de autoduda feroces. Y que siempre ha habido estos dos momentos, digamos. Pero que las sociedades liberales han logrado reinventarse de acuerdo a los desafíos del futuro porque son sociedades abiertas, que mantienen el uso de la razón, del debate público sobre la mesa, y esa es una de las grandes fortalezas de la democracia. Por cierto que China está presentando un modelo que para muchos eventualmente puede ser más seductor. Digamos, si es que China sigue creciendo por 20 años más a tasas increíbles, cosa que yo dudo, pero puede ser, y Occidente en general empieza como un lento declive, claro, el éxito trae prestigio, ¿ah? Pero puede ser también de que a medida que los mismos chinos tengan más progreso material,
valoren más esas libertades que también que no tienen, digamos. Entonces yo creo que en el fondo las sociedades liberales no son tan fáciles de derrocar como que simplemente una crisis económica las trae al suelo. Creo que la gente valora mucho además las libertades que trae el capitalismo y la democracia juntos. Y en ese sentido creo que hay una resiliencia ahí que no es tan fácil de destruir. Oye, un poco lo que tú planteabas respecto al tema de basado en evidencia, ¿no es cierto? Ahí yo creo que hay una diferencia respecto a lo que plantea el liberalismo, las políticas liberales, política económica liberal y el socialismo, porque esto parte, más allá de lo que tú planteas del tema de la instrucción, pero en el fondo como que la gran Biblia, ¿no es cierto?, a lo menos en materia de libertad económica, es el trabajo de Adam Smith, que parte desde una evidencia empírica que él plantea. A diferencia del socialismo, que el socialismo no parte a partir de una evidencia empírica en cuanto a qué hacen las naciones más prósperas, sino que a partir de un modelo más en lápiz y papel, ¿no es cierto? Yo siento que es más... es un diseño más que una evidencia empírica. Entonces, cuando tú planteas el riesgo de quizá apartarse un poco más de lo que de decisiones basadas en evidencia, lo que sirve, lo que no sirve, yo creo que eso es un riesgo, sobre todo cuando el impacto de una u otra política quizás se desdibuja un poco más, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos de China, por ejemplo, que ahora está empezando a crecer, bueno, ya desde hace varios años, pero la verdad que entonces uno dice, oye, wow, abracemos el modelo chino, ¿no es cierto? Pero entonces eso es de un cortoplacismo infinito, porque China precisamente está creciendo porque está liberalizando algunas áreas. Y pensar, no es un país liberal que empezó a socializar o volverse un poco más comunista en esas áreas, sino que precisamente al revés. Entonces, el caso de China es más, yo encuentro que hoy en día es una de las banderas de lucha de por qué mayores grados de libertad en lo económico, al menos te permiten saltos y probablemente es algo que va a ser difícil de detener por parte de las autoridades políticas. Y ahí de nuevo tenemos, ya nos va un poco el tema, pero vamos al tema también de las libertades sociales, políticas, y vemos el caso de Hong Kong, ¿no es cierto? Hong Kong claramente es una parte de este país que está acostumbrado a libertades infinitas, ¿no es cierto? Y que finalmente las ve amenazadas. Entonces ahí hay otro desafío también de que en el fondo Hong Kong probablemente nunca pensó que podía volver atrás en libertades, por lo cual la defensa de la libertad era algo que era menos relevante en la discusión pública, porque asumía que como estaban hoy, van a estar siempre. Y la verdad que se dieron cuenta que había una amenaza real y ahora, bueno, ahora son todas las movilizaciones, etcétera. Entonces, yo creo que cuando uno tiene políticas no basadas en la evidencia y una correcta lectura de la evidencia, yo creo que estamos en un problema. Y ahí pasamos a políticas o a propuestas que finalmente no sabemos en qué terminan, porque lo que puede sonar muy bien en un tratado filosófico choca muchas veces con la realidad y finalmente los resultados terminan siendo nefastos. Hay un punto, el progreso, y hay una pregunta corta para después darles otra pregunta, pero ¿el progreso tiene un juicio de valor? ¿Podemos decir que el progreso es malo o es bueno en sí mismo per se? ¿Solamente el progreso es bueno para la humanidad o hay ciertos tintes que uno dice... Es que el progreso, define progreso, porque es parte de lo mismo. O sea, es un significante vacío, es como decir vamos a ir mejor. Claro. Cada uno proyecta en eso, entonces el progreso como por definición uno entiende que es bueno, pero porque cada uno entiende progreso cosas distintas. Entonces lo que para alguno puede ser progreso, para otro puede no serlo tanto. Si entendemos progreso como crecimiento económico y como desarrollo científico y desarrollo tecnológico, yo diría que en general son buenos, pero eso no quita de que tengamos una lectura más fina de la realidad y entender que las cosas buenas también traen sus propias consecuencias, que la historia es dinámica y que si tenemos problemas ambientales es porque estamos en una economía, en un mundo que se industrializó brutalmente y eso ha sido principalmente muy bueno. Por los efectos que ha tenido sobre la humanidad en términos de progreso material, de sacar a la gente de la pobreza, vivimos mucho mejor. Pero por cierto que eso trae problemas, pero entonces la pregunta es ¿qué hacemos con esos problemas? Decimos, en realidad no, el progreso económico y el desarrollo científico y tecnológico eran mala idea, si volvamos para atrás como una economía natural en que esas cosas no existían. Me parece que ese es un peligro en el mundo moderno, especialmente con la crisis de calentamiento global que está acá
El Economist sacó un artículo esta semana, ¿no es cierto?, diciendo esto es un problema de ahora, no de décadas a futuro, y que se tiene que enfrentar, pero yo creo que se tiene que enfrentar con estas armas, digamos, con esto mismo, usando nuestra razón para resolver los problemas a medida que van surgiendo. El progreso yo creo que en general ha sido, entendido de esta manera, económico y científico, ha sido bueno, pero es dinámico, la historia no se repite, no es cíclica, sino que cada vez va trayendo nuevos problemas, y en ese sentido hay que saber enfrentarlo. Oye, y también, cuando hablamos de progreso, no, la pregunta, bueno, ¿cuál es la definición de progreso, no es cierto? ¿O qué significa brutalmente industriales? O sea, al final uno ocupa muchos adjetivos, pero todo es bastante subjetivo, ¿no es cierto?, en el uso de los adjetivos. Entonces, de nuevo, el crecimiento económico per se, si no se traduce en progreso en más áreas, yo creo que finalmente a muchos no les hace sentido, ¿no es cierto? Quizás tú tienes, cuando hablamos de progreso económico, por lo general los economistas, a los cuales yo pertenezco, muchas veces hablamos del PIB per cápita, ¿no es cierto? Que es un número abstracto y que la verdad es que a muchos no les dice nada, ¿no es cierto? Pero si uno ve cómo progresa un país medido como PIB per cápita, pero si eso no se traduce en mejor acceso a la educación, mejor calidad de la educación, mejor acceso a la salud, mejor calidad de la educación, entorno, vivienda, urbano, ciudades, transporte, etcétera, seguridades en la vida privada de alguna forma. Entonces la verdad es que el progreso económico, el crecimiento económico vale bien poco, ¿no es cierto? Yo creo que tampoco no es sostenible en el tiempo. Entonces, de partida entender que el tema del progreso va más allá de lo económico. Si a la gente no le hace sentido que su vida mejoró, de poco le importa que les digan, oye, el PIB creció un par de puntos más un año que otro, porque a mí no me tocó, como no lo veo. Entonces yo creo que ese es un tema importante. Y de nuevo, y tomando lo que también decía el Economist, muchas veces se enjuicia o se pregunta los problemas que genera hoy día el mundo, ¿no es cierto? Producto de la globalización, producto de la industrialización, etcétera. Y yo creo que algunos sectores más radicales se preguntan, bueno, ¿está justificado este progreso? Porque quizá era mejor en la era preindustrial, algunos sectores más radicales. Yo diría que la gran mayoría no va por ahí. Pero sí hay un riesgo de cómo enfrentamos los futuros desafíos. Los enfrentamos con mayor libertad, con instrumentos basados en la libertad o con instrumentos basados en un Estado cada vez más grande, mayor coerción desde el Estado, etcétera. Entonces yo creo que ahí está el desafío de muchas veces se arrinconan a los que tienen posturas más liberales, a lo menos en lo económico, diciendo este es el problema de, ¿no es cierto? Ustedes son los culpables de, porque se generan estos otros problemas. Por ejemplo, vamos a un tema más polémico, no tan polémico como el calentamiento global, pero hablemos de la igualdad, ¿no es cierto? La verdad que acá se ha dicho, la libertad económica en Chile lo que ha generado son tremendas desigualdades. De partida es una mentira, si uno compara con otros países del mundo, dentro de Latinoamérica, etcétera. Pero ponen en entredicho de la reducción de pobreza, las mejores condiciones de vida que hace el frío, la gran mayoría de los habitantes en Chile, no se condice con el hecho de que mejor no tengamos ese progreso versus haber tenido más igualdad. Entonces, la verdad que muchas veces a la luz de algunos discursos se permite o se empuja una mayor limitación a la libertad en vez de precisamente la respuesta sea con mayor libertad. Y acá estoy pensando sobre todo gente que tradicionalmente tenía posturas más liberales. Si vamos en lo político, yo siento que hoy día hay muchos encantados con un discurso que le entregan más atribución al Estado, que sienten que la respuesta a algunos problemas hoy están en el Estado, versus las respuestas que yo creo que son las correctas, que están precisamente en cómo profundizar las libertades y responder con esas armas, con esas políticas públicas a los desafíos actuales. ¿Y qué tal ese desafío de cómo tomar el progreso, ¿ya? Y cómo desafiarse al progreso? El tema del progreso tecnológico, ¿ya? Y voy a especificar el tema del progreso en tanto Internet, ¿ya? Y les voy a dar el spoiler de la pregunta, es realmente el progreso puede incluso, hipotéticamente, ya sin ser tan apocalíptico, diezmar ciertos cimientos liberales. Y esto lo digo porque el avance el progreso tecnológico, de hecho, en el Internet ha creado algoritmos, ha creado redes sociales, y hoy nos damos cuenta que lo que está haciendo la red social con filtros burbuja o con los algoritmos es empezar a aglutinar gente, atomizar grupos de gente y clausurar el debate. Lo que ha hecho, por supuesto, es la polarización, la clausura del debate y gente totalmente extremada o extremizada en sus propias posiciones, y parte de las democracias, ¿cierto? Y la democracia liberal es el consenso y la deliberación.
Y es una sociedad que está totalmente hiperconectada y que vive en una cierta vía paralela al Internet. Y por lo tanto la pregunta es, este spoiler, ¿cierto? El progreso, que es el progreso tecnológico de la hiperconexión, también trae aparejado ciertos desafíos y ciertos problemas. A solución de un problema, más problemas todavía, y así vamos solucionando y generando más problemas. Pero parece que el problema del Internet o de lo virtual suscita un desafío mucho más importante al liberalismo y genera un cierto roce con el progreso. ¿Cómo el liberalismo, o las democracias incluso, tendrían que solucionar o acercarse a un desafío que va más allá de lo material, sino de la propia concepción individual que tiene la gente de acercarse al debate? O, por último, de la conversación. Por favor. A ver, sin ser experta en redes sociales ni tampoco amante de las redes sociales, en el ejercicio de mi libertad decidí no amar las redes sociales. Entonces también, de partida, o sea, hoy en día hay cosas que uno se pregunta cuando, no sé, cuando haces una búsqueda y te aparece cierta cosa, después te sigue apareciendo en los próximos 20 días, ¿no es cierto?, ofreciéndote el mismo producto y tú dices, bueno, claramente alguien me está mirando. Claramente hay una intromisión en tu ámbito privado y ese tipo de cosas yo esperaría que efectivamente se le pongan filtros, ¿no es cierto?, o límites. Pero hoy en día también hay que estar consciente de que la gente en el ejercicio de su libertad finalmente ocupa de una u otra forma las redes sociales. El punto es, yo creo que también hay un proceso de aprendizaje acá, porque, y esto es repetir un poco también lugares comunes, pero por ejemplo en Twitter, ¿no es cierto?, que en general es bastante, la percepción está bastante instalada, y yo creo que es la correcta, que la polarización del debate es mucho más fuerte que en general en la arena política o en los medios o en los foros, etcétera, ¿no es cierto? Y uno sabe eso, por lo cual uno sabe que la gente que está en Twitter más activamente actúa de esa forma. Entonces, también yo creo que hay un proceso de aprendizaje de cómo manejar esas redes. Entonces, yo haría dos distinciones. Uno, en cuanto a cómo lo que yo hago en las redes finalmente alguien lo usa para meterse en mi vida privada o en el fondo entrar en mi libertad, versus cómo la gente usa las redes sociales y cómo el entorno y la sociedad también lee esas redes sociales, porque también obviamente hay que hacerlo con beneficio inventario y también ponerle unos límites, uno tampoco no puede dejarse llevar, y yo creo que hay un proceso de aprendizaje, puede ser lento, pero yo creo que sería peor el querer clausurarla o el querer censurarla o el querer limitarla. Yo creo que primero tenemos que entender mejor cómo funciona, cuál es el impacto de las redes sociales sobre la calidad del debate público y sobre la calidad de la democracia en general. Es algo que por supuesto estamos investigando y tenemos que saber mejor cuáles son esos mecanismos, ¿no es cierto? Lo que tú planteaste es una hipótesis que está bastante difundida y que puede ser cierta. Yo de hecho tiendo a pensar que algo de verdad tiene, pero no sabemos hasta qué punto la polarización que hemos visto, por ejemplo, en Estados Unidos se debe a las redes sociales versus factores mucho más profundos, ¿no es cierto?, que tienen razones históricas, religiosas, geográficas, ¿no es cierto? Esto es parte de una sopa de muchos ingredientes, ¿no es cierto? Entonces, entendiendo eso y como admitiendo que no sabemos cuál es realmente la fuerza de ese impacto, yo diría que sí, que tenemos que, o sea, que si es que la razón es algo que queremos defender, con esta idea que yo decía del progreso, como una apuesta por usar nuestra razón para ponernos de acuerdo y mejorar la sociedad y mejorar la vida de todos, el espacio público se deteriora si es que uno solamente está expuesto a ideas iguales a las de uno mismo. Y es un problema serio para la democracia y para el debate racional. En clave habermasiana, ¿no es cierto? Habermas, ¿no es cierto?, nos dice que en el fondo su gran idea era que en el fondo la coacción no coactiva del mejor argumento, ¿no es cierto?, que al final gana el que tiene el mejor argumento. Eso siempre ha sido difícil y es un ideal difícil de alcanzar porque la política tiene un componente estratégico evidente en la manera en que usamos los argumentos, pero eso se multiplica si es que además en las redes sociales no podemos conocer bien o no nos exponemos más bien a esos otros argumentos. Entonces el debate que se da tiende a ser dentro de grupos que tienen diferencias menores entre sí y después cada uno sale convencido que es súper tolerante porque en el fondo discutió con el que estaba como dos pasitos a la izquierda, dos pasitos a la izquierda y dos pasitos a la derecha y listo. Y los que realmente piensan distinto están en otra burbuja entre ellos también. Creo que ese es un gran problema que hay que mirar con mucha atención porque es el espacio público el que está en juego y si no nos ponemos de acuerdo, que eso es la política, el resto es el ejercicio del poder nomás, por distintas vías. Betina, Daniel, última reflexión y obviamente más personal, ya esto es totalmente subjetivo, ¿hacia dónde va el progreso en el futuro? ¿Dónde ustedes encuentran el norte del progreso?
En todo lo que hemos conversado, obviamente pueden profundizar los temas en el panel que van a tener ahora, pero para ustedes, más que qué significa el progreso, ¿a dónde va, Bettina? ¿Cuál es el futuro del progreso? Es como abstracta tu pregunta, más que subjetiva, abstracta. ¿Cuál es el futuro del progreso? O sea, el futuro del progreso, la pregunta previa es, ¿realmente vamos a lograr seguir avanzando en materia de progreso como hemos estado acostumbrados? Yo creo que eso es un desafío. Y yo creo que, por muy cliché que suena la respuesta, yo creo que el progreso, como lo entiendo yo y como yo espero que le llegue a mucha gente, a toda la gente en este país, es mejorar calidad de vida. Y cuando hablo de mejorar calidad de vida, es llegar a tu casa en un barrio bonito, iluminado, seguro, que tus hijos vayan a un buen colegio, que tener acceso a salud, que tu capacidad económica no defina si tu hijo puede o no puede salvarse una enfermedad grave, que tu capacidad económica no defina si tu hijo puede o no puede acceder a un buen colegio. Yo creo que eso finalmente es progreso, calidad de vida. Daniel. Bueno, yo creo que el progreso como tal no va a ninguna parte porque no es una persona, ¿no es cierto? El progreso, claro, más bien dónde va la humanidad es la pregunta, ¿no es cierto? Yo tengo quizá, estoy preocupado por el futuro en ese sentido, creo que enfrentamos desafíos bien grandes. No sé si son mayores que las de otras épocas, es tan difícil comparar, son inconmensurables, pero hay futuros distópicos que se me ocurren y que no parecen tan locos, digamos. Y pienso en los desafíos como bien profundos, como por ejemplo la integración entre la inteligencia artificial y la biología y nuestros cuerpos, y que vamos a terminar siendo cyborgs de alguna manera en un futuro, puede ser. Desde eso a crisis ecológicas que te pueden llevar a guerras y cosas así, y conflictos súper serios. Hay un montón de amenazas que parecen estar ahí, pero no creo que eso sea razón para caer en la desesperación, sino que al contrario para usar más que nunca nuestras capacidades para tratar de evitar esos peligros y no caer ni en el pánico ni en el fanatismo, que creo que son dos cosas que en este momento nos acechan. Creo que se juega mucho en el próximo siglo. Lo digo en siglo porque no tengo idea cuál va a ser realmente. Uno piensa que la inteligencia artificial que nos va a dejar a todos sin trabajo y esas cosas, algunos creen que está a 5 años de distancia y otros dicen, no, una exageración enorme, eso va a pasar, pero mucho más lento y en 90 años. No, entonces es muy difícil de predecir todo eso, pero de que hay amenazas a la calidad de vida en el sentido de que vivir todos mejor, las hay y son súper serias, creo que son muy nuevas. Y por lo tanto, como son muy nuevas, tenemos que pensar de manera fresca y creo que ese es un gran desafío para todos nosotros. Dicho eso, creo que tenemos la capacidad para las dos cosas, como para hacer un futuro mucho mejor, pero no creo que ese futuro esté garantizado. Yo no creo, y es una idea de progreso que sí es muy occidental y que en algunas ramas fue muy importante, que era la idea de que el progreso es inevitable, de que de una u otra manera siempre vamos a estar mejor. Creo que el progreso se puede, o sea, podemos retroceder también. No sé si de manera permanente, pero basta mirar la historia de los últimos 1000 años para entender que han habido periodos buenos y periodos súper duros. Bettina, quería... Sí, no, yo reconociendo lo que plantea Daniel, yo lo mido más en décadas, más que en siglos. Y yo creo que no hay que olvidarse, tener las dos miradas, las miradas del mediano plazo, de los grandes desafíos que plantea Daniel, pero también la cosa concreta, el inmediato, el de los 10 años. No olvidarse de los desafíos que tenemos ahora. Efectivamente, cuando hablamos de progreso y lo medimos en siglos, estamos todos mejor, ¿no es cierto? Pero no nos olvidemos que hay países que cuando toman las malas decisiones equivocadas, como el caso de Venezuela, históricamente Argentina, que también no pierde oportunidad para equivocarse, son países que finalmente el progreso no ha llegado, y eso por malas decisiones. Entonces, también hay que mirar los siglos, pero también los años. Son dos miradas y rescato 4 elementos que se ha conversado acá. La libertad, la evidencia empírica, la racionalidad y el debate. Yo creo que son 4 elementos que pueden estar ausentes en algunas partes de la humanidad, pero si se juntan las 4, por supuesto que el progreso no está asegurado, pero puede ir a un buen futuro o a un buen norte finalmente, más que el progreso de la humanidad. Les quiero agradecer el tiempo, la diferencia y el compromiso. Muchísimas gracias. Nos vemos en otra ocasión.